a Mario Campa, economista, sobre este asunto, pues gravísimo. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Álvaro, Alejandro, un gusto estar con ustedes. Buena tarde. Mario, a ver, lo primero, lo primero que te preguntaría, porque lo podemos ver desde mil maneras, afortunadamente, porque tú le sabes, le conoces a este. Lo primero es, ¿cómo se genera una estafa? Es decir, de este nivel, ¿cómo se genera una estafa? ¿Qué componentes debe tener para poderla generar? Bueno, es una muy buena pregunta, Alejandro. Para que haya una estafa de estas dimensiones tiene que haber varios componentes, ¿no? Y por supuesto, creo que el principal es la confianza. Y aquí, nos guste o no, Milei, al ser un mandatario, un presidente de una república, por supuesto que le da confianza a un instrumento, justificado o no, pero le da cierta confianza, legitimidad, respaldo a una criptomoneda que de por sí es un activo de mucho riesgo. Yo acabo de ver la entrevista en estos momentos de Milei con TN y la verdad es que deja más dudas de las que resuelve y además hay muchas contradicciones entre los promotores del proyecto y el mismo Javier Milei. Los promotores del proyecto están en una posición donde incluso temen por su vida y están manteniendo el dinero que recaudaron básicamente como rehén para que no les puedan hacer nada y eventualmente negociar con Javier Milei, pues que ese dinero regrese. Ojo, Milei está diciendo que prácticamente nadie, ninguno de los afectados, Alejandro, es argentino. Y, Lo y, y oí. por otro lado, y por otro lado tenemos al fundador o a uno de los desarrolladores del proyecto que se basa en un protocolo, etcétera, etcétera, eh, y que está diciendo que el dinero es de los argentinos. Ahí está una gran contradicción. Entonces tú hiciste una campaña para recaudar fondos y ese dinero estás diciendo que pertenece a alguien en Argentina. Es el equipo de Milei, son inversionistas argentinos. Por supuesto que no lo esclarece, pero ahí ya tendríamos que tener una primera sospecha de que hay algún tipo de acuerdo. Entonces regreso a la pregunta, tuvo que haber mucha planeación y sí hay documentadas visitas a la Casa Rosada, algunos encuentros con Milei, con el equipo de Milei. Algunos medios argentinos especulan que es la hermana Karina quien invitó o acercó a unos de estos personajes. De hecho, en la entrevista Javier Milei dice que va a levantar murallas y específicamente menciona a su hermana Karina, diciendo, pues es que tengo que alejarme porque ya no soy candidato, ya no soy como antes. Su justificación es básicamente decir yo soy inocente, no echa a otros funcionarios por la borda, dice que es un proyecto de mucho riesgo, donde los privados pues se pusieron de acuerdo y hay de ellos si resultan afectados porque es una transacción de mercado, lo cual es sumamente desafortunado, porque si esa es la definición de fraude, entonces estamos básicamente legitimando cualquier cosa, porque como es de privados, entonces el Estado no se hace cargo y cualquiera puede ofrecer productos dañados, puede ofrecer algún tipo de estafa y pues básicamente no podemos meter las manos al fuego porque ya está, es el mercado y no podemos hacer mucho más. Entonces, lo que dice es francamente problemático, Alejandro. Milei recibe a personajes directamente involucrados en la empresa que articula este proyecto que lleva pues la frase, el eslogan asociado a Milei, viva la libertad. Es amigo, para empezar, de Mauricio Novelli, quien fue su jefe de Milei, quien lo contrató para dar conferencias en su empresa. También también se reunió Milei con otro socio, con Julián P., un indonesio que participa en la empresa KIP Protocol. Y también un tercer personaje, que es Hayden Mark Davis, quien provee de la infraestructura tecnológica para este proyecto.
Ellos Sí. se reúnen inclusive con Milei desde el año pasado y el estadounidense Hayden Mark Davis inclusive se reúne con Milei hace 15 días, el 30 de enero. ¿Puede el presidente de Argentina, ante estos hechos, desmarcarse y decir que él no estaba interiorizado con el proyecto y con el resultado de este proyecto? No es muy creíble, fíjate, hay unas contradicciones, Álvaro, muy elementales. Javier Milei dice que él, en la entrevista que recién acaba de pasar, dice que él no le entiende a eso de las criptomonedas, que es solamente un Mentiroso. economista. Y por otro lado, se vende como una especie de tecnoentusiasta, así mismo se llama, y dice que todos los inversionistas sabían perfectamente de qué se trataba esto y de que así funciona, que es un casino, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, conoce perfectamente los riesgos y esto es importante porque no los comunicó al público. Ahí ya vamos mal. Un presidente no tiene por qué estar recomendando inversiones y menos cuando hay tanto riesgo. Cualquier economista, cualquier financiero entiende que si un presidente empieza a hablar de un activo, probablemente lo infle, sobre todo cuando es un activo tan delgado. Se creó una página unos minutos antes del lanzamiento de la moneda y Milei tuiteó casi al instante de la creación. Por eso te digo que no es creíble, no hay verosimilitud en el relato de Milei de que fue espontáneo, de que él nomás quiso ayudar a un amigo argentino conocidón, básicamente a entender que es alguien que por ahí identificaba. Pero se contradice con esto de que sí estaba informado a partir de reuniones anteriores. El proyecto se llama Libra no por la libertad, sino por su signo zodiacal, el signo zodiacal de Milei. La página también llevaba implícito la libertad avanza. Milei mismo facilitó una dirección, una cartera. Entonces, no es creíble esto de que Milei no estaba al tanto de lo que sucedía. Incluso Hayden, que ya lo mencionaste, Álvaro, él dice que es asesor de Javier Milei, utiliza esas palabras y habla de que había videos comprometidos y de que estaba perfectamente sincronizado y en algún momento tenían que vender lo que habían ya, digamos, colectado. Finalmente, si el precio bajó tanto es porque ellos salieron a vender, los insiders, los promotores, quienes tenían la información privilegiada, cuando vieron que el activo se infló, solamente por el tweet de Milei, para quien estaba diseñado este proyecto, entonces empezaron a vender y obviamente quien entró al último, quien entró tarde, como en un esquema piramidal, pues fue quien absorbió las mayores pérdidas. Se habla de 75,000 personas, como ustedes ya presentaron una tabla, no los 5,000 chinos y estadounidenses que dice que Javier Milei acaba de decir que son mucho más personas, probablemente sí haya argentinos. El alcance de Javier Milei es principalmente en Argentina. Entonces, todo esto hace suponer que Javier Milei sí tenía mucho más información de la que él da a entender. Básicamente que llegaron y le dijeron, oye, por favor, promociona esta criptomoneda que hicimos en tu nombre, haznos el favor. Y él nomás retuiteó y lo fijó a su timeline. No es creíble. Además, hay otra persona, un influencer de las criptomonedas, que declaró que a él le ofrecieron, como parte de la publicidad, le ofrecieron monedas a cambio. Entonces, podemos imaginar que algún esquema similar quizás se le ofreció a Milei. A cambio de que tú le hagas promoción, nosotros te vamos a dar una entrada preferencial. Como en el caso de Donald Trump con su criptomoneda, va a haber una preventa donde se le ofrezca a tu círculo interno un precio mucho más por debajo de lo que eventualmente va a alcanzar el activo y después ustedes se salen y se llevan una ganancia. Esta persona dice que cuando él quiso declarar el conflicto de interés públicamente, decir, bueno, yo compré mis monedas y además me dieron a cambio de este tweet, los desarrolladores del proyecto le dijeron que no aceptaban esas condiciones y entonces esta persona renunció a hacer publicidad a Libra. Pero no sabemos si Javier Milei está en un esquema similar y quizá nunca lo sepamos porque las billeteras son anónimas. Es el problema también de este tipo de mercados. Tú puedes, a lo mejor Milei había comprometido que se le depositaran las monedas en una dirección que nadie iba a poder trazar y alégale, ¿cómo vamos a saber? Solamente tenemos la versión quizá de Hayden Dur, que por cierto dice que tiene un periodista, contrató un periodista para él tener una versión atada de los hechos
y eventualmente poder también contraargumentar si está en riesgo su vida y otras condiciones, ¿no? Entonces yo creo que estamos aquí ante lo que es apenas el comienzo, va a salir más información, creo yo. Bueno, vienen las denuncias en Estados Unidos. Las de Argentina, como quiera, las va a poder dominar, digamos, ¿no? Pues lo va a hacer, porque si no va a la cárcel, simplemente, pues ese es el asunto ahí. Pero en las denuncias que van a estar en Estados Unidos y en cualquier otra parte, pues van a revelar muchas cosas. A lo mejor no se sabe, y es una lástima, quiénes invirtieron ahí, porque me hubiera encantado mucho saber que, por ejemplo, Eduardo Verástegui, Lili Telles, el mismo Salinas Pliego y todos los libertarios, ¿cómo se llama el otro? Que escribe en Reforma, Sarmiento, todos los libertarios, pues, hayan invertido ahí. Sería una maravilla saber cuánto perdieron. Pero el tema es que son anónimos, toda la información es anónima, Mario. Ni siquiera en las denuncias crees que se pueda hacer una indagación o indagar, pues, hasta donde salgan los nombres. Bueno, yo vi una denuncia que se presentó hoy en Nueva York, son 40 personas, pero es una demanda colectiva, ¿no? Hay alguien que representa y en ese sentido, pues yo no alcancé a ver si hay algún nombre en lo individual. Es muy difícil también, ojo, son víctimas que alguien vaya a decir, oye, pues yo estoy ahí metido y le metí $100,000. Ojo, la persona, Ape o un influencer de las criptomonedas que se hizo viral porque grabó un video sin camiseta diciendo voy a ir por los desarrolladores, los voy a... Él ya dijo en un video subsecuente que perdió $1 millón, ¿no? Y así hay otras personas que sí han dado los montos, que $30,000 o por ahí alguna otra persona. Hay algunos que sí, pero pues también da un poco de vergüenza haberle metido un esquema piramidal, ¿no? Y sobre todo si eres simpatizante de Milei. Ojo, y esto también tiene implicaciones políticas porque no sabemos si es un mecanismo para, por ejemplo, financiar una campaña eventualmente. Por eso también es muy delicado este asunto. Ahora, él mismo se sacudió la amenaza en la entrevista de un juicio político, dice que es la 7ª vez, como menospreciándolo. En Argentina los jueces, pues sí, también seguramente algún vínculo tienen. Hay que recordar que no es únicamente con Milei, sino Macri también está en estos momentos apoyándolo en el gobierno. Pero en Estados Unidos sí es más probable que haya algún tipo de caso para ir contra los desarrolladores. La demanda colectiva es contra ellos, pero también piden investigar a Milei porque él ya tiene antecedentes de fraude, algo que creo que tú, Álvaro, has también mencionado sobre algunos esquemas en los que ha participado o ha difundido, promocionado, como le gusta decir a Milei. Y por esos antecedentes los inversionistas también lo están metiendo en esto y porque por supuesto prestó su imagen. Hay quien dice que en los días anteriores Milei estaba diciendo compren, ¿no? Entonces, por todo esto, pues por supuesto que puede prosperar una demanda. También hay que considerar que es en Estados Unidos donde Donald Trump en estos momentos acaba de entrar, tiene cierta fuerza, el Departamento de Justicia por supuesto depende de él, el FBI, no va a ser tan fácil. Ahora, la Securities and Exchange Commission tiene fama de ser un poquito más independiente de algunas cuestiones políticas, no sin ser totalmente autónoma, pero pues al menos una carpeta se le puede hacer y eso ya implicaría pues cierto desgaste político. Ahora, Javier Milei está anunciando que va a viajar a este encuentro conservador en los Estados Unidos en los próximos días. El jueves. Aparentemente no le ha hecho todavía el mayor daño, se siente con la confianza, además que es una etapa temprana de la investigación, pero aparentemente ese viaje sigue, ¿no? Sigue en pie. Sí, anunció Milei que no va a alterar su agenda el escándalo y que el jueves va a viajar a Washington, donde se celebrará a partir de ese día hasta el sábado la CEPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora. Pero el propio Milei el sábado ordena que la Oficina Anticorrupción, que depende de él, investigue y luego crea una unidad de tareas de investigación
también textualmente dentro de la órbita de la presidencia de la nación para que investigue y que las conclusiones se las entregue al Ministerio de Justicia. Pero el director de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, es subordinado y socio, ex socio del ministro de Justicia, Mariano Cuneo, nombrado por Milei. Es como el caso de la Casa Blanca de Peña Justamente. Nieto y Virgilio Andrade. Por allá no se le va a encontrar nada, Mario. Sí, justamente para muchos de nosotros ese caso evoca, ¿no? El de Virgilio Andrade en algún momento y del cual pues evidentemente no se obtuvo nada. Algo así estaríamos presenciando ahora con Milei. Con Milei no es creíble pues que a partir de esta comisión o de lo que sea que se investigue vaya a surgir algún tipo de sanción o algo serio contra Milei. Yo creo que si hay algún tipo de consecuencia, para empezar, sí puede haber política. Yo creo que por ahí ya hay alguna encuesta que empieza a registrar un desgaste en la imagen pública de Milei. Si recuerdo bien, es Suban Córdoba. Obviamente todavía faltan algunos días para que el resto de las encuestas puedan recoger algo. Pero creo que la probabilidad de que sea algún tipo de efecto penal, de sanción penal, va a tener que ser, si acaso, desde los Estados Unidos. Ahora, también creo yo que se recaería primero en los desarrolladores del proyecto, a menos que ellos estén diciendo que básicamente el proyecto es de Milei y que ellos únicamente facilitaron ciertas cosas. Creo yo que no lo van a hacer, incluso si ese fuera el caso, por temores y otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, pues al menos lo que tiene que pasar aquí es que la credibilidad de Javier Milei quede erosionada, porque en el mejor de los casos, si no tiene información, asumiendo sin conceder que no tuviera la información que todo el mundo suponemos que sí tenía, hay por ahí gente que está también declarando que Milei cobra por reunirse con él, etcétera, etcétera, incluso asumiendo que no fuera el caso, pues estamos ante un presidente entonces, insisto, cercano al analfabetismo financiero, que recomendó un casino según su propia descripción, sin identificar los riesgos, quitado de la pena, facilitando una dirección de una cartera, y luego simplemente, porque creo que ni siquiera ha pedido disculpas, simplemente dice, pues así es esto, y miente cuando dice que no hay un involucramiento del Estado, porque el hecho de que él esté difundiendo en sus palabras estos mensajes le da una legitimidad de Estado, una legitimidad del gobierno a este tipo de proyectos que dependen en gran parte de la difusión, de la confianza y de la legitimidad, ¿no? Bueno, pues esa es la parte, digamos, propiamente del Bitcoin. Por el otro lado, está el tema de lo que él postula como líder, digamos, político, que es esta idea de demoler a las instituciones para que pues no exista ninguna regulación. El Estado estorba. Obviamente, si tienes gente de buena voluntad, pues sí, el Estado estorba, pero si tienes ladrones como Milei, necesitas mucho Estado para cuidarles las manos, Mario. O sea, es un contrasentido lo que acaba de pasar. Explica por qué debe existir un Estado fuerte y leyes y operadores que defiendan las leyes, ¿no? Claro. Claro, es que en el fondo realmente sí hay un componente tecnológico con las criptomonedas y hay distintas variedades, pero en el fondo sigue siendo un activo y ya hemos visto a lo largo de la historia cientos, miles de fraudes y por algo existen las regulaciones, por algo están tan reguladas las acciones, incluso la renta fija, la deuda corporativa y gubernamental. Todo esto está regulado por un antecedente histórico, ¿no? Y por supuesto el hecho de que en estos momentos sea un mercado nuevo hace que mucha gente se quiera aprovechar de eso para estafar y para crear un fraude. Entonces, la regulación del Estado aquí es muy importante para proteger a los inversionistas, a los pequeños ahorradores, porque finalmente estamos pensando en que muchas de estas personas invirtieron 100,000, $1,000,000, pero hay otros que metieron 100, 200 y son sus ahorros del mes y pues finalmente crean una expectativa. Es cierto, pues
Muchas de estas personas también buscan riqueza rápida y esto debe servir por eso también para crear pedagogía y hacer un recordatorio oportuno de que son activos de muchísimo riesgo, donde no hay sí hay cierta regulación, no hay vacíos totales aquí, pero todavía le falta mucho espinazo regulatorio a esto. Y, por ejemplo, esta moneda se tuvo que haber, o esta libra se tuvo que haber al menos registrado en la SEC de los Estados Unidos y no se encontró. Hay muchas faltas. Digamos que había muchas banderas rojas en este activo y bueno, pues pero los inversionistas tienen muy poca información, tienen muy poco comparativo. Y en ese sentido, por eso tiene que haber alguien que les ayude. Y sí, Alejandro, si el Estado es desmantelado, si desproteges todos los mecanismos de protección al consumidor, de observancia regulatoria, todo lo que tiene que ver con el sistema bancario financiero, pues evidentemente estás dejando que los grandes tiburones se devoren a los charales, ¿no? Estás, por supuesto, a la expensa también de la ley de la jungla, y el león, por eso a Milei le encanta la figura del león, en el orden natural de las cosas, como les gusta verlo, pues es el que domina y es el que devora a los más débiles, a los más desprotegidos en la selva, es el que manda y no hay nadie que pueda hacer nada al respecto y manda el más fuerte, pero el más fuerte entre comillas, ¿no? Porque muchas veces el más corrupto, el más ligado a ciertos intereses, el que tiene más dinero, el que tiene una herencia más grande. Entonces, es ahí, creo yo, si nos vamos a la esencia filosófica de esto, el orden, ¿qué es el orden natural? Y el orden natural, si debemos permitir las injusticias a partir de ese orden natural, ¿no? A la derecha le encanta utilizar el orden natural para justificar cualquier cosa y cualquier intromisión, cualquier intervención es una desviación de esa libertad. Y pues bueno, ya estamos viendo que la libertad para hacer fraudes es digamos, un efecto colateral de esto que promueve Milei, y también lo promueven muchas otras personas, ¿no? Yo creo que sale dañada la ultraderecha continental. Ricardo Salinas Pliego para mí queda en ridículo. Por supuesto tiene bots y tiene ahí unas granjas de seguidores que le van a aplaudir cualquier cosa, pero para mí queda en ridículo en salir a defender a alguien y decir que fue el community manager, ¿no? El culpable, cuando Milei mismo aceptó que había, en la entrevista él mismo dice, fui yo colgué el tweet, ¿no? No piense en otra cosa. Entonces, Ricardo Salinas Pliego, pues no, la verdad es que pierde mucha credibilidad también con esto. Y otros que decidieron simplemente callarse, ¿no? Como ya lo mencionaron Sergio Sarmiento y otras personas, Leo Zuckerman. Leo Zuckerman. Que son fanáticos, que salivan con Milei, ¿no? Sí, Leo Zuckerman, yo no había leído tantos tweets de alguien alabando a Milei como los de Leo Zuckerman. Qué fuerte. Tú te me adelantaste, Mario, porque mi pregunta, antes de que lo mencionaras, era justamente cómo valoras esa justificación, esa disculpa de que Ricardo Salinas Pliego hace de la mega estafa, diciendo efectivamente que su community manager cometió un error de buena fe. Parece fuera de lugar, pero quizá no lo sea tanto, considerando que se trata de dos personajes que tienen, obviamente, fortunas diferentes, pero una misma idea política e ideológica. Sí, mira, yo no creo bueno, lo del community manager ya pues de plano se cayó, pero por otro lado tampoco creo que haya inocencia en Ricardo Salinas Pliego. No. Él rápidamente lo que buscó tanto Macri y el macrismo, el PRO, fue rápidamente que esto se girara en torno al kirchnerismo y a cierto oportunismo ante un error o lo que podríamos ver como una especie de accidente, de acuerdo a su narrativa, a su relato, ¿no? Y lo mismo hace Ricardo Salinas Pliego. Luego vira y empieza a tachar a todos de comunistas, de rojillos, de zurdos, de mierda. Es desviar la atención y decir, aquí no hay nada malo, fue simple un tuit mal colocado y el resto es el kirchnerismo que está inflando esto y está sacándolo de toda proporción. Cuando no es cierto, o sea, la imagen del país sale muy dañada, hay una crisis reputacional aquí. 6% cayó el índice Merval, que es el índice bursátil referente en Argentina, y pudo haber caído más, nomás que estuvieron cerrados los mercados por el Día de los Presidentes. Vamos a ver mañana
las emisoras argentinas que cotizan en las bolsas de Nueva York, cuál es el efecto, pero sí hubo, por ejemplo, cierta depreciación cambiaria, hubo un incremento por ahí del riesgo país, una caída en los bonos soberanos, etcétera. Sí hubo un daño en los activos argentinos y está totalmente ligado a Libra porque no había otro evento relevante durante el día. Entonces, no es ningún evento menor, te habla o te sugiere que hay un presidente muy poco, en el mejor de los casos, insisto, si le diéramos el beneficio de la duda, de que es un presidente que no razona, que no es competente. También por cosas menores le hicieron un juicio político a Pedro Castillo. ¿Por qué no se le puede hacer un juicio político si se tuviera, por supuesto, una mayoría de oposición, en este caso a Javier Milei? Porque está dando muestras de que sus errores están saliéndole muy caros al país y de que además tiene un clima que favorece que luego haya una reacción enconada, ¿no? Entonces, estas condiciones las propicia el mismo Javier Milei. Y la verdad es que incluso en Argentina es difícil encontrar, Álvaro, a alguien que haya defendido más a Milei que el propio Ricardo Salinas Pliego. Sí. Ahora, si nos vamos a lo que declaran otros personajes, están diciendo que el equipo de Milei, obviamente podemos suponer que es el propio Milei, cobran por hacer que pasen cosas mágicas, así le llamó una de las personas. No sabemos si el propio Ricardo Salinas Pliego recibió ofertas de que iban a pasar cosas mágicas si lo apoyaba. Y no necesariamente tiene que ser aquí una transferencia burda de dinero. Puede ser una licencia para operar alguna de sus empresas, alguna concesión, alguna promesa futura de beneficio, ¿no? Entonces, o un ambiente pues, fiscal de los que les gusta para Electra. Hay una licencia bancaria para Banco Azteca en Argentina. Hay muchas formas de recompensar a Ricardo Salinas Pliego desde la presidencia de Argentina. Entonces, para mí, te digo, por esto no podemos decir que sea inocente. Ricardo Salinas Pliego mete las manos al fuego sabiendo que se va a quemar, pero porque hay un gran retorno del otro lado del río, ¿no? Y aquí, pues, decide mojarse. Híjole, Mario, pues qué interesante porque pues esto no va a parar aquí. Sospecho como que Milei va a dar nota continental al menos durante los siguientes muchos meses, así que vamos a seguir hablando de esto y de varias cosas, Mario Campa. Con gusto, Alejandro, a la orden, y nomás cerrar diciendo que pues hay que ver qué es lo que va a ir a decir a esta conferencia CPAC de los conservadores, porque seguramente la atención va a seguir puesta en este tema y no creo que en Estados Unidos le vayan a aceptar cualquier cosa. Digo, es un público a modo favorable, pero pues, de cualquier forma va a tener la atención encima, ¿no? Seguramente va a seguir con ese mismo discurso diciendo, yo no sabía nada, Viva la libertad. Viva la libertad, carajo. Sí, contra los kirchneristas, muy probable va a haber algún tipo de diatriba o despotricar contra ellos. Padrísimo. Mario Campa, muchísimas gracias por la oportunidad de informarle, de ilustrar al auditorio de los periodistas. Hasta pronto. Hasta pronto, Álvaro, Alejandro, un abrazo.